Bueno, habituales charlas con Carlos Egiaro. Pasaron las urnas, rugieron las urnas, dejaron marca a fuego. ¿Y la economía qué? Bueno, depende qué variable miremos. Ajá. Depende qué variable miremos. La primera decisión que cabía esperar, que ya la empezamos a ver con medidas y acciones desde el Banco Central a lo largo de esta semana, fue empezar a desarmar toda la estructura que habían armado para convalidar tasas de interés en pesos altísimas, tremendamente altas, que le estaban haciendo un gran daño a todo el sistema productivo y que solo se justificaban en función de que esas tasas altas limitaban la compra de dólares. Estrategia que al final no funcionó, en realidad previo a la elección, pero lo que sí tenía que quedar claro, y empezó a quedar claro, por supuesto, después del domingo, fue que cabía esperar, y ya empezamos a verlo, a un Banco Central descomprimiendo todas aquellas medidas, de tal manera que ya en la semana, mediados de semana, empezamos a ver cómo las tasas de interés en pesos empezaban a descomprimirse, y yo creo que a lo largo del mes de noviembre, progresivamente, se van a ir acomodando hasta situarse las tasas de interés en el sistema financiero en un rango parecido al que teníamos en marzo, abril, en mayo, digamos, que estaba más o menos en sintonía con la expectativa de inflación que estaba planteada para este año, que sigue estando planteada en torno a un 30%, más o menos. De tal manera que en abril, mayo veíamos tasas de interés en el 25, en el 30, el 35%. ¿Esas tasas van a tener incidencia en el dólar o el dólar tiene incidencia en la tasa? ¿Cómo es? Lo que estamos hablando de la tasa de interés es una certeza, digamos. Esto no es una hipótesis, es real. Es lo que va a pasar, digamos. Y a mediados del mes de noviembre vamos a tener un sistema financiero ya más o menos acomodado en términos de las tasas de interés. Las decisiones sobre la política cambiaria no están tan claras. Porque fíjate vos que a la semana previa a la elección, el ministro Luis Caputo dijo, la banda cambiaria, así como está bien, con un dólar a 1.500 pesos me siento cómodo. Pero esa misma semana, Federico Sturzenegger, otro funcionario clave del área económica. Paredes por medio. Más o menos, está bien como lo decís vos, porque dijo, y habría que terminar con la banda cambiaria y flexibilizar el tipo de cambio. Y como decís, pared por medio, no sé si están pared por medio, pero las oficinas no deben estar a 20 metros más una de la otra, ¿no? Lo cual refleja que hay mucho ruido internamente con respecto a qué hacer con la política cambiaria. No solamente con esa política. No, por supuesto, pero hablando de temas económicos, en realidad hay claramente una disputa, una discusión interna. El Fondo Monetario Internacional, el Tesoro de los Estados Unidos, la mayor parte de los acreedores quieren y presionan para que el gobierno argentino termine con la banda cambiaria, flexibilice el tipo de cambio e incluso que el Banco Central empiece a comprar dólares con emisión. Tema que esta semana quedó arriba de la mesa porque hubo declaraciones del vicepresidente del Banco Central, el vice del Banco Central, que reconoció este tema, solo que lo tiró hacia adelante. Dijo, y a comienzo del año que viene probablemente el Banco Central empiece a comprar dólares con emisión si hay un proceso de recuperación de la actividad económica. O sea, empezó a blanquearlo, porque eso en definitiva es un pedido del propio Fondo Monetario. Y alguien que nos está viendo dirá, no, bueno, pero ¿cómo? El Fondo Monetario pidiéndole al gobierno, al Banco Central, que compre dólares con emisión, eso va a generar inflación. Bueno, con la recesión que hay, no mucha inflación, y en realidad está claro que los acreedores, básicamente del gobierno argentino, y particularmente el Fondo Monetario, quieren que haya más reservas en el Banco Central, más dólares exactamente acumulados, y no les importa si eso significa 2 o 3 puntos más de inflación. Se trata de mirar cuáles son las prioridades y por supuesto cada uno tiene la suya. Ahora usted dice que tiene que haber otro tipo de energía generadora de producción. ¿Es una responsabilidad del Estado Nacional eso o no? El Estado no siente que se hace una responsabilidad. No lo siente. Cuando alguna vez se le planteó al presidente de la Nación, bueno, se van a aplicar políticas de reactivación económica, Milei dijo, no, yo no me dedico a esas cosas. No hago esas cosas. Eso es ser keynesiano. Es decir, creer que uno puede aplicar políticas anticíclicas de reactivación. Lo que sí va a quedar planteado es una baja de la tasa de interés, pero para llevarla a números razonables, llamémosle así. Pero para la producción, la cotización y la banda cambiaria... Bueno, es que eso sería una lógica. Fíjate vos, si yo dijera, bueno, vamos a reactivar la economía argentina, ¿cuál sería un mecanismo para hacerlo? Precisamente que el Banco Central compre dólares. ¿Por qué? Mejorás el tipo de cambio, generás más competitividad para los sectores productivos. Con un dólar más alto la gente se viene de vacaciones a Calamuchita y no al Caribe. Con una emisión mayor bajas más las tasas de interés
Y entonces hay más créditos, hay más acceso al crédito, al consumo. Si yo quiero aplicar una política de reactivación de la economía argentina, lo primero que haría sería precisamente esto que está reclamando el Fondo Monetario. Ahora, no está tan claro por estas horas, al menos. ¿Qué nos está faltando? ¿Alguna foto? ¿Que el gobierno está más preocupado en vaca muerta que sea vaca viva, la energía, las tierras raras, antes que el otro tipo de producción? Mira, no está tan claro realmente Tampoco. cuál es la posición. Porque uno piensa racionalmente lo que correspondería hacer, que sería aplicar una política de reactivación de la economía argentina, pero hoy estamos mirando una foto donde esa película no parece estar tan clara, digamos, en términos de las decisiones del propio gobierno. Y frente a eso, en realidad pensemos en esta variable que es la que queda, que es la del consumo, ¿no es cierto? Que remite al nivel de actividad económica, porque el presidente de la Nación el domingo a la noche dijo: lo peor ya pasó. Para él seguro, sí. Para él seguro. Ahora, para los comerciantes del centro de la ciudad de Córdoba o de Río Tercero, la verdad que no. Porque uno podría decir, el mes que viene va a haber una reactivación del consumo en la Argentina. Y no, ¿de dónde podemos deducir eso? Eso no va a ocurrir. Porque la gente que no llega a fin de mes este mes no va a llegar a fin de mes el mes que viene tampoco. Y hay un creciente nivel de endeudamiento. Fíjate vos que yo tuve una reunión con una cadena de supermercados aquí en la provincia esta semana, y ahí tomamos datos que ya vienen incluso de Buenos Aires. A nivel de autoconsumos y supermercados, si vos comparás agosto de este año con agosto del año pasado, que son los últimos números disponibles, la caída del consumo es del 9% interanual, que está mostrando una muy pesada respuesta de parte de la demanda, que tiene que ver obviamente con millones de personas que tienen serios problemas en términos de poder adquisitivo, y eso no va a cambiar en los próximos meses. Mi lectura es: ¿cuándo cabe esperar, con la actual política económica, con la actual posición del gobierno argentino en términos de política económica, algún proceso de recuperación de los niveles de consumo en la Argentina? Y yo digo, no antes de, digamos, en algún momento del segundo trimestre del año próximo. Pero sí hubo cambio. Siempre decimos que Villa General Belgrano merece un análisis diferente, ¿no es cierto? Merece un análisis diferente que el conjunto, porque esta localidad opera desde el punto de vista empresario, comercial, para segmentos socioeconómicos. De media para arriba. De media para arriba, y entonces ahí la película tiene condimentos diferentes, ¿no? Sí hubo cambio de gestos en el presidente. Bueno, es que en su indumentaria, en su rostro, en su vocabulario, en el llamado a los gobernadores, que es una necesidad mutua. Bueno, ¿por qué? Porque está la exigencia y el pedido y la necesidad de avanzar en las demás reformas estructurales, entre las cuales está la reforma impositiva y la reforma laboral, que obviamente que el gobierno hoy tiene más diputados y senadores, pero para poder avanzar en esas normas le hace falta sumar más diputados y senadores de otras fuerzas, y particularmente los vinculados a los gobernadores. Y acá el gobierno nacional tuvo dos elementos positivos en la elección. La primera cuestión positiva, obviamente, que ganó, que sumó más diputados y senadores, pero lo segundo es que en la mayor parte de los distritos, los gobernadores, los oficialismos perdieron. Pensemos en Córdoba, pensemos en Santa Fe. Entonces, eso ha generado en un segmento de la oposición política una debilidad que obliga a los gobernadores a sacarse la foto, como vimos el jueves, con el presidente de la Nación, y de alguna manera caer al pie. De tal forma que ahora empieza un proceso de negociación. Se necesitan mutuamente, Carlos. Exactamente, un proceso de negociación entre el gobierno nacional y alguna de las provincias, porque algunas no fueron invitadas tampoco, y algunas de las provincias, con lo cual, yo no digo es muy probable, es una certeza que va a avanzar la reforma impositiva y la reforma laboral. El día 15 de diciembre probablemente van a ingresar al Congreso el proyecto de reforma laboral, reforma impositiva, reforma previsional y proyecto de privatizaciones. ¿Hay un bosquejo o ya hay un hay agenda definida? Los borradores están escritos, a pesar de que en el tema laboral aparecieron esta semana otros proyectos alternativos al que se viene trabajando, que le sumaron ruido al tema, tanto que, viste que salió el vocero diciendo, no, todo lo que se diga de reforma laboral, están todos hablando, no, nada es oficial hasta que no aparezca el proyecto. El proyecto en borrador está escrito, tanto de la reforma laboral como de la reforma impositiva, y estamos hablando de cambios muy profundos, Emilio. Estamos hablando de cambios muy profundos, tanto en el sistema impositivo como en el sistema laboral. Y si alguien puede tener alguna duda de que eso pudiera prosperar en el Congreso antes de las elecciones, esa duda cabía.
¿Cuánto tiempo hace que hablamos de esto, Carlos? Mucho tiempo. Pero mucho tiempo de verdad, ¿eh? Por supuesto. Ahora, yo digo, ahora va a salir. Ahora va a salir. La reforma impositiva plantea un cambio en el sistema impositivo, casi dar vuelta a 90 años de historia impositiva en la Argentina. Y en el caso de la reforma laboral, ciertamente cambios muy profundos que cambian las reglas de juego del mercado laboral de los últimos 70 años. Y si alguien podía dudar de que esto podía o no salir, yo digo, después del domingo está claro que esto va a salir cuando tengamos el cambio de la composición del Congreso a partir de diciembre. El presidente ya dijo que van a pedir sesiones extraordinarias durante el verano, de tal manera que te diría que a lo largo del primer semestre del año que viene vamos a tener aprobada una reforma laboral muy importante y una reforma impositiva. Esa reforma impositiva, ¿cómo sería? Como me gusta usar términos del abuelo, ¿ni hijos ni entenados? Bueno, depende cómo lo veas. A ver. En realidad todo eso es relativo, sí. Pero digamos que el espíritu de la reforma es retrotraer, digamos, probablemente eliminar la ley de coparticipación federal o transformarla profundamente. Pero lo más importante es, ¿te acuerdas cuando el presidente habló de un IVA tripartito? Eso es un eje central. Que haya una distribución de los recursos que han sido coparticipables siempre entre nación, provincias y municipios. Si te acordás, el presidente de la nación habló de, yo me quedo con 9 puntos del IVA, después que la provincia y el municipio se repartan el resto. No era una mala opción. No, por supuesto, es una reforma muy interesante. De hecho, yo escribí un libro hace 3 años diciendo eso. Pero en realidad, digamos, ¿con qué compromiso? Que es muy fuerte y es muy importante. Que las provincias puedan tener capacidad de captación del IVA, de otros gravámenes que son muy importantes a nivel nacional, de lo que se reparte en su provincia, a cambio de eliminar el impuesto a los ingresos brutos. Bueno, se va a debatir eso ahora en Córdoba. El 15 de noviembre comienza a debatirse en la unicameral. Y eliminar las tasas municipales que pesan sobre la actividad comercial. Claro. Esos son los dos compromisos que serían un cambio que expresa eliminar los gravámenes más distorsivos, digámoslo así, por reemplazo de menos impuestos más fuertes que se distribuyan entre las jurisdicciones de una manera tal que permita que todos puedan funcionar, digamos, ¿no? Este es el eje de la reforma impositiva. Es una reforma impositiva tremenda, que incluye también reducir la alícuota del impuesto a las ganancias, eliminando exenciones, que acá es donde decíamos antes, digamos, entra en juego el impuesto a las ganancias para cooperativas y mutuales, etc. Por eso le preguntaba si era abarcativo. Cuando usted tira sobre la mesa nombres como cooperativas, mutuales, cooperativas en nuestra región con toda la fortaleza. Obviamente para el movimiento cooperativo y mutual no es una buena noticia que se vaya a poner impuesto a las ganancias, hasta acá estuvieron exentos. Pero bueno, acá es donde entra el juego de un gerente de una cooperativa, me decía esta semana, bueno, a ver, si me van a poner impuesto a las ganancias, obviamente que no me gusta, pero si me van a sacar ingresos brutos, y por ahí la acomodo. Habrá que ver cómo queda el mapa en ese proceso, digamos, y cuáles van a ser las resistencias. Pensemos, si decimos, el borrador del documento sobre la reforma impositiva dice disminución del impuesto a las ganancias eliminando todas las exenciones. O sea que los jueces van a pagar impuesto a las ganancias. Vamos a ver. Quiero verlo. Claro, de aprobarse esto, ¿qué tendría impacto instantáneo? No, instantáneo no. En estas cosas no hay cosas instantáneas, pero obviamente es un proceso, digamos, que tiende a acomodar el sistema impositivo, descomprimiendo los impuestos más distorsivos, juega obviamente a favor del sistema productivo. Y la reforma laboral, obviamente, que tiene un perfil claramente proempresario, ¿cierto? Tiene claramente un perfil proempresario, de tal manera que descomprime riesgos en el sistema productivo también y hace más flexible las contrataciones laborales. Si la economía medianamente intenta una búsqueda de reacomodamiento, la política va a quedar en segundo plano, por más que se sigan cambiando e intercambiando nombres de peso. Veremos. El gobierno ha tenido un respaldo muy fuerte, ¿no es cierto? Sí, en la urna sí. Y hay un tema fuerte ahí también que tiene que ver con una cierta previsibilidad de aquí en adelante, porque ¿te acordás de cuando el presidente de la Nación el año pasado hizo un asado para los 86 héroes? Sí, me acuerdo. Porque ¿qué ocurría? Y se iba a aprobar una ley en el Congreso, se aprobaba una ley en el Congreso, el presidente la vetó, y entonces volvía al Congreso que si conseguía los 2 tercios, logró evitarlo con 86 votos. En esta elección, el presidente de la Nación pasó de tener 38 diputados a 93, más los del PRO que se pasaron estos días, le da 110. O sea que en este momento, si el Congreso era, de aquí en adelante, digamos, el Congreso de la Nación aprueba una ley, el presidente la veta
Ya no hay chance de que vuelva al Congreso para que la ratifique. Está a la vuelta de la esquina de tener quórum propio. Bueno, sí, los va a conseguir con los aliados de los gobiernos provinciales que le van a ceder votos. Van a necesitar negociación. Claro, mucho va a tener que ver lo negociar. Que ocurrió el jueves con gobernadores. Exacto. Y lo que va a venir. Exacto. Negociando los va a conseguir. No son propios, pero en la negociación los va a conseguir, que fue lo que se inició con la foto del día jueves. Vamos a ver, la foto fue solamente una foto, vamos a ver si después está la capacidad de negociación permeable, digamos, para conseguir esos acuerdos, digamos. Porque una cosa es la foto del jueves y otra cosa es el proceso de negociación después. La realidad. Pensemos que la noticia que teníamos esta mañana es que renunció el jugador más negociador que tiene el gobierno. ¿Sí? Bueno, quizás no lo necesite más. Tal vez. Veremos. 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 Gracias, Carlos. Carlos Segiaro, en esta parte del programa.